Y como todos los miércoles ya tenemos la mesa de análisis con Pati Osuna y Juan Carlos Puebla, a quienes les doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Juan Carlos, buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y bueno, vamos a entrar con un tema que ha causado muchísima polémica durante los últimos meses, no solamente los últimos días, y es justamente el tema de la revocación de mandato. Que si el INE quiere el dinero, que si no le alcanza, que si le bajan el presupuesto, que si la pregunta está bien, que si la pregunta está mal. Bueno, ayer rechazó en la Corte para modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y también pues esta falta de dinero que anunció Hacienda al INE. Primeramente vamos con el tema de la revocación de mandato y la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contigo, Juan Carlos. Pues creo que es interesante pensar el argumento para ser un poco objetivos que tenían algunos del Tribunal Electoral o del INE en general, porque también en el Tribunal Electoral se comentó la pregunta, pero se pasó a la Corte, a la Suprema Corte, y el único tema es algo técnico, ¿no? Que es que la primera parte de la pregunta perfectamente redactada en el sentido de que si el presidente en turno ha cumplido su mandato, tal, pues como para juzgar si lo ha hecho bien o no, que sí o no, y la segunda parte es que termine su periodo, algo así, ¿no? O que se rectifique en su puesto al terminar su periodo, ¿no? Con algunas palabras así de la pregunta que va a venir en la consulta, y algunos dejaron ver que existe una mínima ventana de ambigüedad en el caso, digo, aunque esto es un mito, pero se ha creado, ¿no? De que algún presidente, no solo López Obrador, puede ser que algunos por el odio que le tienen a López Obrador, pero en general pueda malinterpretarse esto y utilizarlo para decir pues que su periodo realmente es de 8 años, ¿no? Porque él iba a plantear una transformación de este país entonces el argumento era de cerrar esa ventana, esa pequeña posibilidad. Efectivamente no es suficiente argumento decir que por la pregunta de la revocación, porque hay toda una constitución que respalda el periodo de 6 años, pero también para no partir como una idea de se trató de cambiar la pregunta pues por otra cuestión, ¿no? Ese es el principal argumento por el que intentaban algunos, ¿no? Cambiar esa pregunta. A algunos les parecerá ridículo, tonto, pero bueno, para eso están las instituciones, y creo al final que la Corte termina diciendo no porque consideran que se votó, y hubo también algunos votos a favor de que se cambiara la pregunta, la mayoría fue que no, pero consideran que no es necesario quitar esa segunda parte de la pregunta que actualmente hay para poder, pues que queda muy claro que no puede haber una ventana, ¿no? En un futuro para una malinterpretación y así pues extender algún mandato, usarse de pretexto, ¿no? Se necesitaban 9 votos para lograr la mayoría, fueron 8 en contra de que se modificara y bueno, 7 sí querían. Pati, ¿cómo ves el tema de este rechazo de la Corte? Yo creo que, pues siendo un poco de contexto, ¿no? También es la primera vez que vamos a llevar a cabo este proceso. La mayoría de la gente, creo que hasta hace algunos años, desde el inicio de la administración de López Obrador, ni siquiera sabíamos que era posible o qué era la revocación de mandato. Uh-huh. Entonces yo creo que el tema de la pregunta sí tiene un trasfondo al final del día, que el argumento que utiliza el juez que promueve esta modificación es que en la segunda parte que dice o que siga para terminar su periodo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del día está claro que no va a haber o sea, que no se va a extender, sino que va a continuar su periodo para terminar a los 6 años. Y el argumento que utiliza este juez es que la segunda parte se está utilizando como para añadir a la popularidad o como decir, como solidificar la popularidad del presidente, ¿no? Porque pues al final ya hay que aceptar, muchísima gente le molesta el hecho de que todavía a 3 años de la administración de López Obrador siga con los niveles de popularidad que sigue dentro, o sea, de realmente de la gente, de la población, no de medios locales, nacionales, ¿no? Como comúnmente, pues así, pues Claudia Pavlovich era muy popular según El Imparcial y según muchos otros medios, ¿no? O sea, incluso medios nacionales como el Reforma. Pero en este caso, el tema de la pregunta, pues yo creo realmente que o sea, al final del día, el fallo para o sea, realmente decir, no se puede modificar, la pregunta es lo suficientemente clara. ¿Por qué? Porque si lo dejáramos en ¿quieres revocar? La gente no va a entender lo que significa revocar. Si le pones un sí o un no,
va a quedar, pues al final del día, mucha ambigüedad y se va a prestar mucho a equivocaciones. Incluso ¿no? recordarán la primer pregunta que salió para la revocación de mandato, que era algo aproximado de un párrafo gigante que no le entendías nada. Es más, ni las personas que terminaron la universidad la entendían a la pregunta. Era una exactamente. Las preguntas tienen que estar al alcance de todas y todos. Este ejercicio, al final del día, el objetivo es participación ciudadana, es un ejercicio democrático y tenemos... Como país, al final del día, de tercer mundo, necesitamos entender que la mayor parte de la gente, hay todavía mucha gente con analfabetismo en el país. O sea, y entonces ahí también va a quedar esta pregunta como de que, oye, y esta gente pues que quisiera participar, pues ¿cómo le va a hacer si no sabe leer, no? O sea, el tema, por ejemplo, también me preocupa el tema de la dislexia, o sea, realmente, si nos dejáramos llevar por los tecnicismos, si realmente en este tipo de ejercicios nos quedáramos con la parte técnica, que si bien sabemos, por ejemplo, si nos ponemos a leer cualquier documento de algún abogado, no le vamos a entender nada, ni siquiera personas con doctorados a veces le entienden cuando tienes un doctorado, por ejemplo, en ciencias naturales o en algún otro, en humanidades o lo que sea, en temas legales necesitamos hacer este ejercicio lo más accesible posible y necesitamos al final del día, o sea, que se incluyan ambas partes, o sea, ¿quieres que se vaya o quieres que continúe con su periodo? Y dentro de las opciones que se marca también está claro, como no es un sí o un no, porque luego te quedas, bueno, ¿y qué es un sí a que siga o sí a que termine o sí a que, ¿sabes? Entonces... Sí, justamente, y ese es el tema en el que pues protesta o habla la oposición, de que se dice que en la actual pregunta se ve una inclinación hacia que sea una ratificación de mandato y no necesariamente una revocación de mandato. Así que para poner en contexto a la audiencia, que nos entiendan exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de esta pregunta, la vamos a leer en concreto para empezar contigo, Juan Carlos, a analizar la pregunta en sí, que finalmente fue lo que pues inició todo esto, incluso hasta llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Dos respuestas, dos incisos son los que hay, y la primera es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Dos, que siga en la presidencia de la República. Esas son las respuestas, esa es la pregunta, bastante clara en mi opinión. No sé qué opinas tú, Juan Carlos. Sí, lo único es el tema de, como bien dijiste, como que hay gente que lo plantea, hay dos preguntas dentro de una, que es verdad, que una es pues la revocación de su mandato, o sea, no estoy de acuerdo de que el presidente siga, y otra pregunta que se plantea ahí, pues la gente que un poco critica la redacción o lo que llevó a la Corte, es si justo la ratificación, o sea, quiero que el presidente siga. Entonces, como decía Pati, un tema conceptual al principio, como lo que se propuso propuesta desde el presidente y luego desde el Senado y la Cámara de Diputados y desde el Congreso de la Unión, era una revocación de mandato, pues gente protestó diciendo esto parece más una ratificación de mandato, porque al final la pregunta tiene las dos, y ante esos tecnicismos que podría decir Pati, pues es común que haya gente que quiera aclarar, porque ante la ambigüedad, como sabemos, se encuentran luego grietas, ¿no? Y entonces es bueno que sea objetivo y que se haya pasado un tema que en México ha costado mucho, como la participación democrática, y al mismo tiempo un tema que tiene que ver con el poder ejecutivo y el presidente, ¿no? Un país tradicionalmente presidencialista. Es bueno que esto se haya ido a otras instancias para que sea más objetivo y se haya generado este diálogo que es parte de la democracia en la que vivimos, y que no nos hayamos ido nada más con la finta de decir, la pregunta está perfecta, es que nuestro Congreso de la Unión es lo máximo, es que, y qué bueno que haya protestas, qué bueno que haya, de decirlo de alguna manera, trabas en este proceso, porque lo hace más objetivo, que pase por terceros, por otras instituciones, aunque a veces nos moleste mucho el detenimiento que pueda haber en cualquier democracia. Esto también en Alemania, en Francia, en cualquier democracia parlamentaria, presidencialista, misma Estados Unidos, ¿no? Actualmente, pues hay gente que se moleste y dice, es que esto es lento, es que esto es, a veces quieren oponerse ante la mayoría, o quieren, pero está bien que existe ese diálogo para salvaguardar, en el caso de esta pregunta, pues salvaguardar los distintos puntos de vista, y al final que eso es una democracia, que todos puedan de alguna forma en esa pluralidad determinar si les parece o no les parece, y se lleve instancias que para eso están más objetivas, ¿no? Sí. Como la Suprema Corte
y terminen determinando y que coincido totalmente contigo, Juan Carlos. Creo que esto es importante, el simple hecho de alzar la voz y decir no me gusta la pregunta o buscar estas grietas de las que hablas, porque finalmente eso es una democracia. Pero para terminar con el análisis de la pregunta, voy contigo, Pati, rápido, en un minuto. Yo también la veo bastante clara. Al final del día también hay que entender que es la primera vez que se va a hacer. Probablemente en la siguiente pues se ponga a discusión alguna otra modificación, así como lo mismo que va a suceder con el tema del mecanismo, ¿no? Es clara en el sentido, no veo ninguna inclinación. Yo creo que al final del día está en 50-50, está balanceada. O sea, ¿quieres que se le revoque? ¿Quieres que continúe? Porque al final del día, si lo dejamos en revocación, le pongo sí porque perdió la confianza, pero no porque esto. Yo creo que al final... Sí confunde, ¿eh? Es bastante... O sea, sobre todo el tema revocación, si lo dejáramos porque al final del día ese es, o sea, el concepto técnico, revocación. Uh-huh. Sin embargo, hay que entender que la gente no entiende, o sea, yo ni siquiera sabía lo que era, casi como no lo usaba en la cotidianidad, no lo usaba en el día a día. Y cuando ya pues escucho acerca de ello, pues entiendo, ¿no? Pero porque tengo tal vez contexto, pero la mayor parte de la gente no tiene contexto y creo que es una pregunta balanceada. Creo que definitivamente pues va a haber modificaciones a futuro para mejorar, por supuesto, porque este ejercicio es efectivamente para eso y lo han dicho, o sea, muchísimo. No es nada más para esta administración federal, sino que es para futuro, porque pues sabemos que nos vamos a enfrentar con situaciones en el futuro, pues que este ejercicio va a ser de excelente ayuda. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la ratificación de mandato. En el primer bloque ya analizábamos la pregunta, las respuestas, que es pues en lo que se ha estado, son los argumentos que ha dado la oposición y que en este momento pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio esta resolución, que la pregunta se va a quedar tal cual estaba. Y por otra parte, siguiendo con el tema de la ratificación o en este caso pues de mandato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también rechazó la petición de dar recursos adicionales solicitados por el Instituto Nacional Electoral para poder realizar el proceso de revocación de mandato. Empiezo contigo, Pati. ¿Cómo ves este recorte? Bueno, más bien, esta no aprobación. Ajá, esta no aprobación porque realmente no se recorta. No se está recortando en sí, o sea, en específico en el tema de revocación, simplemente pues no está alcanzando el presupuesto originalmente como planeado o propuesto por parte del Instituto Nacional Electoral. El tema de la Suprema Corte pues ya ha estado bastante claro en los últimos meses, que se ha estado hablando acerca de eso, que se ha estado discutiendo, que como pues mencionábamos también al principio, pues que es bueno al final del día este diálogo, o sea, que se den argumentos, que haya oposición, enriquece los procesos, ¿no? Y eso es definitivamente es algo que pues no hay duda del enriquecimiento de los procesos cuando hay un argumento pues sólido, no cuando nada más se hacen pues comentarios despectivos a la persona, ¿no? O a los procesos. En este caso yo creo que pues el INE ya lo ha hecho también bastante claro, que la revocación y tanto la Suprema Corte también, la revocación de mandato tiene que suceder, es una responsabilidad legal. Y en este caso, pues ya incluso el mismo Lorenzo Córdoba y otros consejeros han dicho que ya están llevando a cabo procesos para hacer más eficientes pues los recursos, pues hacer ahorros al final del día dentro del mismo proceso. Y algo muy interesante que creo que es 100% necesario es colaborar con otros institutos, colaborar con otras instituciones, organizaciones, incluso con los mismos, muchas veces con los mismos organismos locales, con diferentes organismos que al final del día pues van a poder abaratar de alguna manera los precios. Ya no se va a hacer este gasto que al final del día pues habíamos platicado que sí. El tema electoral en México es complejo, pero no porque sea complejo significa que sea bueno, o que sea eficiente, o que sea eficaz, o que sea seguro. O sea, el tema de complejidad, pues al final del día también es un tema excluyente, porque quienes tienen control sobre este proceso, pues es la gente que toda su vida, para empezar, tienen un grado académico, técnico, un privilegio de poder comprenderlo, de poder tener incidencia sobre, y pues la mayoría de la gente no entiende, pues, o yo muchas veces también, o sea, digo, bueno, o no le interesa. No le interesa, ¿no? También, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que es el tema de la participación ciudadana, o sea, lo vemos en elecciones,
hay que ver ahorita con el tema de revocación, pues mucha gente dice que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no hay suficiente participación ciudadana todavía en México. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita. Yo creo que el INE, pues al final del día, esa es su chamba, esa es su responsabilidad, el tema de participación ciudadana, aparte de pues asegurar elecciones. Y que por otra parte también parte de la chamba del INE es fortalecer la participación democrática. Por eso suena incluso irónico que sea el INE el que se está quejando tanto, el que dice que no le alcanza el dinero, cuando sabemos es bastante lo que se le aprobó por parte del Congreso de la Unión. Entonces, en este sentido, pues Lorenzo Córdoba como presidente ya agotó todas las posibilidades para poder pedir que le aumentaran este recurso y llevar a cabo la revocación de mandato. Sin embargo, Juan Carlos, ¿cómo ves tú el tema de que no se le haya aprobado el recurso solicitado al INE? O sea, el argumento de la Secretaría de Hacienda es el mismo que ya había dicho el presidente, incluso en las mañaneras, que es que ante la política de austeridad pues no pueden darse como esos lujos y que más bien el INE plantea esa política de austeridad dentro de este organismo autónomo. Y me parece que yo ya sabía que iba por ahí, yo creo que el mismo Lorenzo Córdoba sabía, yo creo que el mismo INE, pero hizo su intento de pedir más presupuesto para tratar de garantizar al final, y esto me parece valioso, a pesar de que lo ha hecho mal el INE, tratar de garantizar lo que dicen los estatutos, y es seguir el papel, porque como organismo autónomo no te corresponde, que ahí se pudo haber equivocado por el mismo protagonismo que tuvo Lorenzo Córdoba, juzgar sí o no, sino más bien juzgar dentro de tus estatutos, dentro del proceso que está aprobado al final dentro del INE, que ha aprobado un grupo de gente, aunque tuvieran un mal protagonismo, y que necesitamos tanto dinero para para la instalación de estas casillas porque va a funcionar como una elección federal, y bueno, aquí está así, ¿no? Ya al pelear ese punto y no lograrlo, ya tienes de alguna forma, incluso a través de las instancias correspondientes, la aprobación de que modifiques eso y busques, y ahí es cuando lo hizo bien o mejoró el INE por decir, bueno, pues yo luché por esto que estaba así escrito, prescrito, lo que sea. Ya acá, pues los otros, para eso están los poderes divididos, por eso hay instituciones autónomas como el INE, ya me negaron esta posibilidad, y pues yo tengo que sacarlo porque la ley me ata, y pues vamos a sacarlo, ¿no? Eso es una primera cuestión. O sea, yo sí prefiero en el tema de institucionalidad, y más con instituciones descentralizadas, que existe una constante defensa a estatutos internos, a sus reglamentos internos, porque si empiezan a interpretar eso distintos actores, pues empieza a pasar que se subjetiviza un poco pero los al final del día, dentro de los estatutos no viene montos, o sea, es un tema de interpretación del mismo instituto. Es como una empresa, por ejemplo, cuando haces cuando cotizas, es una interpretación, ¿no? No es una interpretación como estamos cotizando, es una experiencia de 20 años y del último. Pero lo han hecho de la misma manera, no, pero la realidad del Instituto Electoral es que han hecho la misma cosa con los mismos proveedores durante todo el tiempo que han tenido en la vida. Exactamente. Esos 20 años ha servido para una cartera de proveedores que han pero porque los mecanismos de seguridad han sido reconocidos del INE en cualquier parte del mundo, reconocidísos, y el gasto que se tiene. ¿Has ido a votar, Juan? Sí, claro. O sea, pero ¿te has independientemente topado de lo con que la situación? Pero eso sí puede ser, hay minoría de errores que ya pueden ser humanos y todo. La convocatoria ciudadana que tienen para la gente que cuida en las elecciones, es las pésima. No, la mayor parte, ya a mí, mira, de mi propia experiencia, a mí me ha tocado que el mismo horas, mira, sí, te voy a decir algo, pero Pati. Yo he votado antes... en la Ciudad de México, he votado aquí en Hermosillo, he votado, y te puedo decir que en términos generales, puede haber errores y es mejorable, pero las elecciones aquí son bastante coordinadas. Ve lo que pasa en Estados Unidos. Ve lo que pasa en España. Complejas, pero coordinadas. Al final del día. Están complejas, pero están bien, o sea, se logra. Por eso ha habido 3 veces desde que está el INE. Fíjate date cuenta cómo estamos. Están bien, pero están bien caras. Oye, que una papeleta te cueste 300 pesos por ciudadano. Óyeme, puedes buscar un proveedor que te lo haga más barato. Mira, yo les voy a poner un dato. Antes del IFE o del INE, no había transición democrática en este país. Desde que está el INE y el IFE ha habido 3 transiciones nueva en el país. Gracias a quién?
al IFE también. Sí, pero ¿quiénes al pusieron INE. al IFE y al INE? Pero porque menos mal hizo un paso. Sí, por eso, serio pero en es la reforma mejorable, electoral es mejorable. claro, estoy de acuerdo. Y se Pero pudiera no ser más podemos juzgarlo, eficiente no lo y se podemos pudiera juzgar ser más ahorrador desde y no lo nuestra está haciendo. experiencia. No, lo lo podemos- ha hecho. Y ahora esta lo va a gente al hacer. final del día, ¿sabes qué? Ahora lo va a hacer, pero Fíjate hay que nada ver lo más. bueno, hay que reconocer lo bueno. Son Pati, pedigrí. del INE. Hay que reconocer ¿Quién lo es bueno. el padre de Pati. Lorenzo Córdoba? Da ¿Quién es igual, el papá da de igual quién Lorenzo es Puede Córdoba? reconocer lo bueno, sí, Ciro se puede es de reconocer Ciro. lo Y bueno. antes Sin de- embargo, también hay que ver que es muy costoso y que sí Exactamente. existe la posibilidad de que se puedan reducir los recursos o mejor Otra vez. aún, que se pueda gastar mejor en lo que se hace. Yo lo dije aquí Exactamente. hace un tiempo. ¿Por qué es costoso? Porque el INE parte de la idea de desconfianza. México es parte de la idea de desconfianza. Que ya tengan que cambiar el chip o algo. Es una crítica muy positiva que puedes hacer. Pero el INE no nos ha fallado en su poca existencia. Está No ha muy fallado. claro, está muy clara la existencia. Antes de la existencia del INE. ¿Sabes qué tan y del fácil es IFE comprar con y la dinero las perfección, elecciones? Pues yo te Y voy a el decir- INE se ha prestado a eso. ¿Y cuántas ¿Sabes qué veces tan fácil era cuántas- antes comprar con Sí, dinero las pero elecciones? ¿cómo es Pero posible que antes, después ¿cuáles de 20, elecciones 30 Antes de años no ha gobernó el PRI. cambiado? Pues? Por eso. ¿Cuáles elecciones? Gracias Siempre había sido el PRI. gracias al Por INE ya eso. no gobierna el PRI. Gracias al IFE, a los procesos que se han dado. Y gracias a eso, vean ustedes nada más, pongan en papel Sonora, el estado que quieran, municipio que quieran. Antes de que empezara a existir esas reformas Pero electorales. desde que empezó y a la idea de existir, ¿qué institución- mejoras ha tenido? Siempre, siempre sí ha existen tenido. grietas, Primero ¿eh? hay que ver el control de datos que ahora se tiene para medir la participación democrática, cosa que antes no existía. Porque se le Hay exigió que a la ver- gente. Si la hay que- gente no le hubiera empezado a exigir la misma hay oposición, que ver hay lo que reconocer lograron, también a la que oposición el INE que hizo, Sí, que claro, hizo, sí, que es lo hizo, que primero. hicieron desde el tema del priismo. Y por eso yo a Y el Maquio priismo Gutiérrez, instaló, y hay que el reconocer a priismo Cuauhtémoc también Cárdenas, instaló y al es parte de la Instituto historia, Electoral claro. para también de alguna manera Claro, proteger sus claro, años claro. de garantizar o legitimizar sus gobiernos. Al final del día, No fue para garantizar, fue porque por ya era supuesto. insostenible en el país, era Por insostenible ese eso modelo. y ante tenían que apertura al legitimizarlo. diálogo, Pero tenían que ante legitimizarlo apertura al ante diálogo, ante y había ante otras instancias problemáticas. internacionales, esa es la cosa. Que- A ver, Fue también- por presión Pero lo que externa. quiero decir es que no podemos partir diciendo, no, es que lo que hay que partir diciendo es el INE, puede que te parezca que era muy caro o lo que sea, pero Es es, caro. funcional, Sí. es. No, Y eso pero nadie- el INE tiene es- que existir, por supuesto, Oye, pero tan- tiene no, que no, no, mejorar. Tan Claro, y tan sí ha es mejorado. caro que Es hay una que cuestión recordar de- aquellos amparos que presentaron el presidente, el comisionado presidente Lorenzo Córdoba y también los demás consejeros del Instituto Nacional Electoral para que no se les disminuyera su salario, que es más alto que el del presidente de la República, y eso también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa porque es muy costoso. Y hay los que ver altos también, mandos. hay que ver también lo- déjame, te digo una cosa, porque ahí yo tengo, o sea, bastante experiencia de primera mano. El tema de los partidos políticos, la verificación en donde se le destina una gran cantidad de dinero del INE y de los institutos electorales, la verificación a los partidos es inexistente. Te lo digo Y bueno, porque sí ha habido realmente multas, no es inexistente Es- cero. Es que es ese es el punto problema. cinco. Ese es el problema, punto Pati. cinco, Ese es el- punto ese es el 5 problema porque que el quiero INE pelear no en hay, este porque tema. no hay voluntad dentro del INE, porque ese es el- realmente no hay verificación. es Es el tan problema que fácil, quiero- es tan no, es fácil tan fácil burlar al INE. a ¿Qué dices? ¿Cómo es absolutizar posible que después y no de 30 reconocer años el distintas INE no ha cuestiones? detectado los mecanismos que también están utilizando? Es decir, es inexistente, esa para- afirmación no es verdadera. A ver, Y yo les- le digo yo al les público, propongo- yo les- esa es afirmación no es verdadera, inexistente. existe porque cheque, ha habido las multas a los partidos, A ver, que puedan mejorar. Yo les propongo lo siguiente, el próximo miércoles en la próxima mesa de análisis vamos a hacer una mesa especial sobre la reducción a los partidos políticos del INE, que también es un tema que tenemos Sí. que poner sobre la mesa.